Bienvenidos, en este video vamos a recorrer el último viaje del emperador Carlos V, el hombre que gobernó un imperio donde jamás se ponía el sol. Fue un viaje sereno y consciente de un hombre que después de sostener el peso de medio mundo sobre sus hombros, decidió alejarse del ruido del poder para buscar paz aquí, entre las montañas de la Vera. Y mientras Europa seguía pronunciando su nombre con temor y respeto, él avanzaba con la dignidad intacta de quien ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Y ya llegué a Jarandilla de la Vera, al norte de la provincia de Cáceres. Al llegar aquí, lo primero que me encontré fue una fuente y junto a ella un poema del poeta jarandillano Hilario. En sus versos se hablaba de estos dos caños de bronce como si guardaran todavía el pulso de una historia real. Según recoge la tradición que inspira el propio poema, el emperador Carlos V, que se alojaba muy cerca de aquí, en el antiguo palacio, pues recorría por las tardes este lugar y cuentan que le gustaba venir hasta este manantial a beber su agua, a sorbos lentos como si el tiempo aquí estuviera a otro ritmo. Tal vez, dicen, no siempre le resultaba cómodo hacerlo y fue entonces cuando un día, en ese gesto sencillo, sacó monedas de gran valor de su bolsillo y mandó colocar estos dos caños de bronce para dar forma digna a la fuente. Desde entonces la gente del lugar empezó a llamar a esta fuente el Venero del Emperador. Ahora vamos a conocer la ruta final de Carlos V hacia su retiro en España. Él salió de Flandes tras abdicar en 1555, iniciando un viaje larguísimo hacia su último destino, el monasterio de Yuste. Viajó primero por tierra hasta los puertos del norte de Europa y embarcó rumbo a Castilla. El punto clave de llegada fue el puerto de Laredo, en Cantabria, donde desembarcó en septiembre de 1556. Allí fue recibido por autoridades locales y parte de la nobleza española. Su hijo, el rey Felipe II de España, lo acompañó en el tramo inicial del viaje, desde el norte hasta Castilla, despidiéndose de él poco después en un gesto solemne que las crónicas describen con enorme carga emocional. Desde Laredo, la comitiva imperial avanzó lentamente hacia el interior de Castilla, pasando por ciudades y villas de paso donde descansaba en jornadas medias, con una corte reducida ya, formada por nobles, servidores, guardias de confianza, médicos y su confesor personal. El trayecto lo llevó hacia el sur, cruzando tierras de Burgos y Valladolid hasta adentrarse en Extremadura. Aquí, antes de llegar a su destino definitivo en Yuste, hizo parada en este castillo palacio de los condes de Oropesa, una poderosa familia nobiliaria de la zona, los Álvarez de Toledo, que controlaban buena parte de estas tierras. Como el monasterio definitivo estaba en obras de adecuación y acondicionamiento, pues él se quedó aquí, en el castillo de Jarandilla, una fortaleza robusta, elevada, bien defendida y con espacios suficientes para alojar una comitiva imperial reducida. Los señores de Oropesa ofrecieron este alojamiento al emperador como gesto de lealtad a la corona. Y aquí veremos exactamente cómo fue el último tramo de este viaje real entre el castillo, palacio y parador de Jarandilla de la Vera hasta el monasterio de Yuste, que forma parte de este pequeño extracto del video promocional de la ruta del emperador que se llevó a cabo en febrero de este año aquí, en el corazón de Jarandilla, una de las recreaciones históricas más emblemáticas de España. La ruta del emperador Carlos V está organizada por la Mancomunidad de la Vera junto con los ayuntamientos de la comarca y asociaciones culturales locales que convierten el territorio en un escenario vivo de historia. En ella miles de personas recrean el último tramo del viaje real que en 1556 llevó al emperador hasta el monasterio de Yuste. Desde finales de los años 2000, el último viaje de Carlos V se integró como proyecto piloto europeo, una red cultural que busca unir los lugares clave de su vida dentro de los itinerarios del Consejo de Europa. No solo recordar su historia, sino volver a trazar su camino por el continente. En ese mapa simbólico, Cuancos de Yuste es el punto final y más íntimo, el lugar donde el emperador se retiró definitivamente al monasterio de Yuste, en el espacio
espacio donde el poder se apagó para dar paso al silencio. Allí termina su viaje y empieza la memoria de Europa. Les presento el imponente monumento que da la bienvenida a Cuancos de Yuste en Cáceres. Es un conjunto escultórico titulado oficialmente como Homenaje a Carlos V, creado por el artista mexicano Carlos Terrés. Aquí vemos las palabras grabadas en su vestimenta Plus Ultra. Aquí podemos apreciar a Fray Bartolomé de las Casas y Fray Toribio de Benavente. Y en el fondo un sacerdote maya. Aquí está representado el gobierno de Carlos V, que fue de un concepto patrimonial del poder, de la idea imperial, de la religión, del boato, las justas, la casa y la buena mesa, introduciendo en España la orden del toisón y el ceremonial de la corte. Aquí las manos del gigantesco personaje toman el sol europeo y el sol americano. Carlos V fue el monarca más poderoso de su tiempo y del mundo durante más de un tercio de siglo. La mujer simboliza el crecimiento de una nueva época, de un Carlos V decidido y valeroso, más amante de las armas que de las letras, de ese mundo por demás convulso de su época, la supremacía de España. También están representados aquí Juan Sebastián Elcano, Pizarro, Juan de Grijalva y Hernán Cortés. Y aquí me gustaría recordar que cuando se dio la vuelta al mundo la expedición de Magallanes y Elcano desde Sevilla, les despidió un Carlos I de España que gobernaba con tan solo 19 añitos. También podemos apreciar la figura infantil de Juan de Austria. Este monumento nos recuerda también que en su reinado, Bartolomé de las Casas denunció con fuerza los abusos contra los indígenas. Eso llevó a discusiones en la corte y a la famosa controversia de Valladolid, donde se debatió si los pueblos indígenas tenían plena humanidad, derechos y capacidad política. Durante el reinado de Carlos V se fundaron universidades en América, se crearon ciudades planificadas como centros administrativos y culturales y se introdujo la estructura de gobierno, derecho y administración europea. Durante este tiempo nacieron las primeras leyes de protección indígena, las instituciones de control y debates morales sobre la justicia del imperio. El reinado de Carlos V comenzó en 1516 cuando un joven Carlos heredó la monarquía hispánica y tuvo que sofocar rebeliones internas mientras intentaba sostener un reino enorme y complejo. En 1519 se convirtió en emperador y pasó a gobernar un imperio gigantesco que conectaba Europa, América y rutas oceánicas. En Europa luchó contra Francia y el Imperio Otomano, en guerras que marcaron toda su vida política. Mientras tanto, en América, bajo su reinado, se produjo el gran salto, la conquista del Imperio Mexica y del Imperio Inca por figuras como Francisco Pizarro, la fundación de ciudades como Lima y la creación de virreinatos y leyes como las leyes nuevas de 1542, que intentaron organizar y limitar abusos en el nuevo continente. También fue un tiempo de fractura en Europa con la Reforma Protestante que rompió la unidad religiosa del continente. Finalmente, agotado por décadas de guerras y de gobernar un imperio casi imposible de sostener, Carlos V abdicó y se retiró aquí, al monasterio de Yuste, dejando atrás un mundo que durante su reinado había cambiado para siempre. América incorporada a Europa, Europa dividida y un imperio tan grande que ni su propio emperador pudo sostenerlo hasta el final. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a conocer el monasterio de Yuste, un antiguo monasterio de la Orden de los Jerónimos. Este fue el destino final en donde se retiró el emperador Carlos V en los últimos años de su vida. Eligió este rincón apartado del mundo para dejar el poder, escuchar el sonido de los relojes y el paso del agua, y vivir en una especie de despedida pausada del imperio que había gobernado. Este claustro gótico es un lugar de equilibrio, es piedra que ordena el silencio, arquitectura que no compite con la naturaleza y un espacio donde el tiempo deja de correr para empezar simplemente a estar. Dentro del monasterio de Yuste, el coro es uno de los espacios más evocadores
no por exceso decorativo, sino precisamente por su solemnidad contenida. Está formado por la tradicional sillería de los jerónimos, tallada en madera oscura, probablemente de nogal. Es una obra renacentista sobria, pensada más para la vida monástica que para el espectáculo. Lo que hace especial este coro no es la exuberancia, sino la calidad del detalle artesanal. Tallados geométricos y vegetales muy contenidos, motivos renacentistas sencillos, más simbólicos que narrativos, superficies limpias pensadas para la oración y el canto, la armonía visual que busca el orden y no la ostentación. Es un coro donde la madera parece respirar disciplina. Según historiadores del arte, este coro fue realizado en el siglo XVI, está vinculado a talleres castellanos especializados en carpintería y talla religiosa, sigue modelos muy propios de la austeridad jerónima y del Renacimiento español temprano. La orden de los jerónimos solía buscar una belleza contenida, más espiritual que espectacular, y eso se refleja muchísimo en esta sillería del monasterio de Yuste. Vamos a hablar de la vida diaria en Yuste de Carlos V, cuando se instaló aquí en 1556 en el entorno del monasterio de Yuste, en una residencia construida junto al monasterio para su retiro. Su rutina era casi monástica en apariencia, pero no completamente. Asistía a misa diariamente con los monjes jerónimos, pasaba largos ratos en recogimiento y oración, seguía muy de cerca las noticias del imperio que había dejado a su hijo Felipe II y mantenía conversaciones frecuentes sobre política, sobre todo a través de cartas. El presbiterio del templo, a semejanza de las iglesias jerónimas, está muy elevado por unas 12 gradas, habiendo sido reformado para alojar bajo él la cripta donde reposaron los restos de Carlos V hasta el año de 1574. Esta iglesia está llena de tesoros. Para empezar, vamos a ver el frontón partido sobre el que se disponen las 4 virtudes teologales: fe, esperanza, justicia y fortaleza, flanqueando el escudo imperial. En el altar mayor debemos destacar el magnífico retablo concertado en el año de 1580 con el pintor Antonio Segura, según las trazas de Juan de Herrera. Aquí se encuentra la apoteosis de Carlos V, copia realizada por Segura de la adoración de la Santísima Trinidad de Tiziano cuando Felipe II trasladó al monasterio de San Lorenzo del Escorial los restos de su padre, enviando la obra original al mismo y mandando hacer una copia para aquí, para Yuste. Me encantó este cuadro de San Agustín y esta Santa Paula del taller de Luca Giordano del siglo XVII. El emperador Carlos V quería ser enterrado en Granada, pero a última hora cambió de opinión y pidió ser enterrado aquí, en este monasterio, específicamente bajo el altar mayor de esta iglesia, de forma que el sacerdote que dijera misa pusiera los pies encima de su pecho y cabeza. Aquí se han reunido toda una serie de piezas artísticas de muy diversas colecciones, cuadros, esculturas, relicarios y muebles, que son parte fundamental del monasterio de Yuste, como testimonios evocadores del ambiente vivido por los monjes jerónimos en esta fundación de la Sierra de la Vera extremeña. Aquí están las reliquias de las 11.000 vírgenes que fueron las que acompañaron a Santa Úrsula en su peregrinación a Roma, que posteriormente fueron decapitadas junto a la santa. También hay cofres del siglo XVI y este magnífico exeomo de un seguidor de Luis de Morales. Y los 2 óleos que me dejaron sin aliento son el Arcángel San Gabriel del siglo XVII, copia de Guido Reni, el cual no podía parar de mirar porque es demasiado precioso. Y su compañero, una Virgen Anunciada, también copia de Guido Reni. Los 2 son de un anónimo español, pero sinceramente me dejaron sin aliento. Todas estas obras son de patrimonio nacional y se han seleccionado tanto por su antigüedad como por su relación con los jerónimos. Este cuadro también me impactó, es un San Jerónimo en su estudio de Luis Tristán, es del primer cuarto del siglo XVII. Y desde aquí mi más sincero reconocimiento a los restauradores y conservadores de obras de arte,
porque gracias a ellos podemos disfrutarlas en este esplendor. Como lo ves, este bellísimo lienzo es la visión de San Pascual Bailón, atribuida a Juan Carreño de Miranda. Y entramos en la cripta del emperador, que está ubicada bajo el suelo de la cabecera de la iglesia. Este ataúd de maderas que tradicionalmente viene considerándose que acogió los restos del emperador, aunque sus restos nunca reposaron aquí en esta cripta, sino detrás del altar mayor del presbiterio, ya que su hijo Felipe II lo trasladó al primer panteón real creado en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en 1574. Uno de los episodios más conocidos fue como Carlos V organizó una especie de rehearsal de su propio funeral. Se colocó simbólicamente en un ataúd, participó en el ritual religioso y asistió a la ceremonia como si ya hubiera muerto. Al emperador en su retiro lo acompañaba en un círculo cercano don Luis de Quijada, su mayordomo principal, hombre de confianza, fray Juan de Regla, su confesor, secretarios y servidores personales como Martín de Gastelu, médicos y asistentes de salud que lo cuidaban constantemente y personal doméstico y ayudantes del entorno del monasterio. Entramos de lleno en la sala del emperador. Esta sala la escogió para pasar la mayor parte del tiempo. Disponía de buena iluminación y temperatura. Y aquí está la silla articulada o silla de la gota, diseñada específicamente para la comodidad del emperador. Permitía reclinar el respaldo y elevar las piernas. El emperador llevó consigo una copia moderna del Cristo con la cruz a cuestas de Michel Coxy. Esta espectacular obra, posiblemente de Julio Barrera, sobre la copia que Rubens realizó del retrato original de Tiziano de Carlos V e Isabel de Portugal. Y la Dolorosa con las manos juntas de Tiziano, los originales están en el Museo del Prado. En esta sala de audiencia se localiza una réplica de la silla litera de viaje del siglo XVI, cuyo original conservado en el Palacio Real de Madrid se considera que fue el que trasladó a Carlos V hasta Yuste. Esta sala debió utilizarse como espacio de recibimiento de las escasas visitas que tuvo Carlos V durante su estancia en Yuste. Me encantó el bufete forrado de terciopelo rojo que exponía una serie de objetos de escritorios típicos de la época, una escribanía, una campanilla y un velón. Y un retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, copia de otro original de Tiziano, hoy en el Museo Nacional del Prado. Y también un Cristo Salvador del Mundo de la Escuela Española del siglo XVII. ¿Qué hacía el emperador aquí en este lugar de su retiro? Pues él escribía cartas a su hijo Felipe II con consejos políticos, también daba opiniones sobre asuntos del imperio, mantenía correspondencia con personas clave de la corte y revisaba decisiones y acontecimientos importantes. No gobernaba ya, pero seguía pensando como emperador. Este bellísimo estanque estaba diseñado originalmente para el riego de la huerta, pero también servía para la pesca, una afición del monarca, y hoy en día forma parte del conjunto monumental de patrimonio nacional. Combinaba la utilidad del riego de los jardines y huertas con la pesca recreativa de Carlos V. Y aquí tenemos el sello de patrimonio europeo del monasterio de San Jerónimo de Yuste, pues él es un bien de interés cultural gestionado por Patrimonio Nacional. Fue la última morada del emperador Carlos V, Bélgica 1500, España 1558. Su valor patrimonial, cultural, histórico y simbólico recoge parte de la memoria de Europa. La labor de la Fundación Yuste y las actividades institucionales, culturales y académicas en él organizadas hacen del enclave un centro de reflexión sobre los desafíos actuales y futuros de la Unión Europea, que contribuye al proceso de integración europea, los valores europeos, la paz y la concordia internacional. Se cree que el estanque del monasterio de Yuste está claramente inspirado en el jardín de Gante, donde nació el emperador. Aunque se ha contado que solía pescar aquí, la realidad está bastante alejada de esta nota pintoresca. Si tomamos en cuenta su salud, la distancia entre la balconada y el estanque y la tecnología de la época, es prácticamente imposible que lo pudiera hacer desde aquel lugar. De haber nacido hoy, hubiera requerido de una caña lanzadera como las actuales para hacerlo.
Eso ha dado pie a algunos investigadores a plantear la existencia de un estanque más próximo a la vivienda. Así lo cree Consuelo Martínez Correcher, cuyas excavaciones han puesto de manifiesto su existencia, cuya base se encuentra a 1,5 metros de profundidad. En cuanto al embalse en sí, retiene el agua que afluye desde un riachuelo que viene de la sierra para después emplearla en el riego de las huertas y jardines, y también como fuerza para mover un molino situado varios cientos de metros cerca de la actual carretera. Se cree que el molino estaba empleado para obtener la harina y el aceite utilizado por la comunidad jerónima. Como curiosidad, los restos de canalizaciones que aún pueden observarse recuerdan las del monasterio de Nuestra Señora de Fresdeval, en Burgos, que fue uno de los lugares visitados por el emperador antes de la elección de Yuste para su retiro. El emperador solo pudo disfrutar de este lugar 1 año y medio. Todo fue bien hasta el 31 de agosto de 1558, cuando después de almorzar aquí, al lado de su estanque preferido al aire libre, le comentó a uno de sus médicos que se sentía mal, relata el historiador británico Geoffrey Parker, autor de la biografía Carlos V, una nueva vida del emperador. Era el momento del año en que más mosquitos anófeles había en esta zona de Extremadura, pero nadie se podía imaginar por entonces que aquellos insectos transmitían enfermedades. Los médicos le diagnosticaron una fiebre terciaria maligna doble y le aplicaron los tratamientos de la época, sangrías y enemas, que en realidad le debilitaron más. 3 semanas después, el emperador falleció a la edad de 58 años. Durante mucho tiempo los médicos estuvieron debatiendo sobre la causa de la muerte del emperador, que también padecía gota, pero en 2007 el doctor español Julián de Zulueta consiguió demostrar que Carlos I había muerto de malaria tras analizar con microscopio una falange del dedo meñique del emperador que se conserva en el Escorial junto a numerosas reliquias. Sinceramente puedo certificar que este sí fue un lugar de descanso porque realmente yo en mi visita descansé mucho. Clima suave, humedad beneficiosa, tranquilidad, naturaleza, agua abundante y aislamiento relativo. Este lugar me encantó. Durante la Alta Edad Media, los monasterios y los conventos fueron los principales centros culturales y en ellos surgieron los primeros avances científicos como son los relojes solares. En estos paneles también nos cuenta acerca del físico, médico, filósofo, matemático y astrólogo Giorgio Fondulo, quien fue contratado por Francisco II Sforza porque quería regalarle un reloj a Carlos V con motivo de la coronación imperial. En los paneles informativos también nos muestra todas las fuentes que hay, la fauna y sobre todo colonias de murciélagos, que lo más cerca de ellos que he estado es en el zoológico de Santillana del Mar y la verdad es que no me gustan nada. Y nos informa que estamos en un dominio biogeográfico de los robledales galaico-portugueses a una altitud media de 669 metros. Y regresé a otra de las salas más impactantes para terminar mi recorrido y aquí sentí fascinación por este óleo sobre lienzo, los últimos momentos de Carlos V de 1864 de Joaquín María Herrer. En la madrugada del 21 de septiembre de 1558 el emperador entró en agonía. Los monjes y su confesor rezaban junto a él mientras sostenían crucifijos y realizaban las oraciones de recomendación del alma. Este otro lienzo es una escena que muestra al joven Juan de Austria siendo presentado ante su padre, el emperador Carlos V, durante su retiro en Yuste. Juan de Austria aún era muy joven y hasta entonces había vivido sin conocer plenamente su origen imperial. El cuadro captura el instante emocional en el que el muchacho entra en contacto con la figura gigantesca y ya decadente de su padre. El autor cuidó muchísimo la reconstrucción histórica, monjes jerónimos, servidores y el perro del emperador. Y aquí un hermoso busto de Carlos V hecho por Enrique Pérez Comendador hacia 1950 según modelo de Leone Leoni. Y aquí otro cuadro muy emocional que muestra muy bien cómo vivía aquí el emperador en ese tiempo. Se llama Carlos V en Yuste de Miguel Jadraque
de 1877. Y finalmente este impactante cuadro que se llama La abdicación de Carlos V en Bruselas es una obra hecha por Francisco de Paula Van Halen en 1874. Carlos V vivió en una época en la que los relojes mecánicos eran una maravilla tecnológica, eran complejos, carísimos, delicados, casi un milagro de ingeniería, y el emperador desarrolló una auténtica pasión por ellos, especialmente durante su retiro en Yuste. Juanello Turriano era un ingeniero y relojero italiano brillantísimo y fue relojero de la corte de Carlos V y después de Felipe II. Carlos lo admiraba profundamente. En Yuste el emperador los desmontaba, observaba sus engranajes, intentaba comprender su mecanismo, pedía ajustes y reparaciones y comparaba cómo marcaban el tiempo. Quiero decir que es muy sobrecogedor entrar en esta habitación y vamos a hablar acerca de los últimos días del emperador. En septiembre de 1558 su estado empeoró mucho, sufría ataques severos de gota, inflamaciones, fiebre, dificultades respiratorias y debilidad extrema. Pasaba largas horas aquí en esta cama y cada vez tenía menos fuerzas y aún así seguía atento a noticias políticas y religiosas. El emperador retirado nunca dejó del todo de pensar en el mundo. El arte religioso siempre le acompañó. ¿Cómo vivió sus últimas horas? Las fuentes describen un ambiente de oración constante. Pidió los sacramentos, escuchaba oraciones, mantenía cerca objetos religiosos y seguía la liturgia desde la cama, cuando ya no podía levantarse. Y aquí viene un detalle muy simbólico. Quería tener visión hacia el altar de la iglesia desde su estancia. Por eso mandó construir una especie de ventanal que daba directamente a la iglesia, manteniendo una conexión espiritual constante, incluso enfermo. Y quiero decir que este fue un momento muy especial porque fue el instante en que yo me sentí, podría decirse de alguna forma, más cerca del emperador. Y lo más impactante es que cuando te asomas ves el cuadro donde está la Santísima Trinidad y entre una de las figuras a mano derecha está Carlos I, su esposa Isabel de Portugal, María de Hungría, Felipe II y Tiziano. Este instante me golpeó de una forma que no esperaba. Entré prácticamente sola a esta habitación, no había ruido, no había nadie y quizá precisamente por eso sentí algo tan difícil de explicar, la sensación de que el tiempo aquí no ha terminado de irse nunca. Me surge pediros algo muy especial a este lugar. No olvidemos a quienes formaron parte de nuestra historia, a los que lucharon, avanzaron y dieron su vida hasta el último aliento por España, a los que cruzaron mares, levantaron ciudades, defendieron fronteras y dejaron su huella en un mundo que entonces era inmenso y desconocido. Que su esfuerzo, sus conquistas y su sacrificio no se pierdan en el silencio ni en el olvido, porque cada piedra, cada camino y cada historia que hoy pisamos existe también gracias a ellos. Recordarlos no es mirar atrás con nostalgia vacía, es sostener con respeto lo que fuimos para que no se nos caiga entre las manos lo que somos. Y aquí un contraste, los monjes con vida austera en el refectorio, mientras el emperador mantenía una dieta muy abundante, variada y de alto nivel imperial, con carnes, pescados, dulces y vino en grandes cantidades. También había cerveza flamenca y alemana y bebidas enviadas desde distintos puntos del imperio. Los cronistas hablan de una cantidad muy elevada de platos, a veces más de una decena o incluso hasta 20. Carnes de cordero, buey, conejo, capones, liebre, perdiz y otras aves de caza. Y aquí voy a recordar un versículo de la Biblia que dice que lo bueno y lo agradable es que el hombre coma y beba y goce del fruto de todo su trabajo. Y yo me alegro que a pesar de que el emperador estaba enfermo, seguía comiendo y disfrutando tanto de la comida como de la bebida. Yo me alegro de eso. Y no nos podíamos ir de este lugar sin conocer la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, cuya presidencia de honor la ostenta el rey de España, y que lo más visible y simbólico de su labor son sus premios, el Premio Europeo Carlos V,
que se entrega cada año aquí en el monasterio de Yuste, normalmente en torno al Día de Europa el 9 de mayo. Se concede a personas e instituciones que han contribuido de forma decisiva a la construcción de Europa, a la paz, a la democracia y a la cooperación internacional. Se realiza en una ceremonia solemne que reúne a grandes figuras políticas y culturales del continente, y algunos de los ya premiados importantes son Felipe González, Mikhail Gorbachev, Angela Merkel o Antonio Guterres, entre otros. Y antes de irme, casi con la puerta abierta, un gesto que no pude evitar: entrar en la librería, porque todos estos espacios culturales siempre hay algo que me parece esencial. La literatura, esa que no solo cuenta la historia, sino que la profundiza, la matiza, la abre como si fuera un mapa mucho más grande de lo que vemos a simple vista. Hay gran cantidad de libros dedicados a la historia del emperador Carlos V y a todo el contexto que rodeaba su época. Y me voy de un sitio que me hizo mirar, aprender, integrarme y conocer mucho más al emperador Carlos V ya como ser humano, y me encantó seguir descubriendo la historia de España con calma, con profundidad y con ganas de entenderla mejor. Y por supuesto, les recomiendo a todos visitar este lugar al menos una vez en la vida, porque lo que se siente estar aquí no lo puedo transmitir yo ni aún enseñando 1000 imágenes. Me despido de Yuste con una sensación difícil de poner en palabras, pero muy real en el corazón, la de haber estado en un lugar donde la historia todavía respira despacio. Ha sido un honor y un privilegio acercarme un poco más a la figura de Carlos V, un hombre que dejó una huella inmensa en Europa y en el mundo, y al que admiro profundamente por la magnitud de su vida y de su tiempo. Salgo de aquí en mi pequeño Fiat con la emoción de haber pisado algo más que un monasterio, sino un pedazo vivo de la historia. Y cuando salí del monasterio me encontré con un cementerio militar alemán, y claro, no podía dejar de visitarlo. Este no es un lugar cualquiera, es el único cementerio militar alemán de toda España. Este recinto acoge, y aquí reposan aproximadamente 180 soldados alemanes fallecidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos no murieron en combate en España, sino que llegaron aquí por circunstancias del mar y del aire: marinos hundidos en el Atlántico o Mediterráneo, submarinistas de la Kriegsmarine, aviadores de la Luftwaffe abatidos, soldados cuyos cuerpos fueron arrastrados hasta las costas españolas. España fue un lugar neutral, pero el mar no entiende de fronteras. Y aquí las cruces idénticas de granito oscuro, esa uniformidad busca transmitir una idea clara: igualdad en la muerte sin jerarquías. El entorno está integrado en la naturaleza de la vera, con vegetación de encinas y olivos que refuerzan el silencio de este lugar. En los años 70 se buscó un lugar en España para reunir tumbas dispersas de soldados alemanes, y finalmente se eligió este enclave en Cuancos de Yuste por varias razones: entorno tranquilo, aislamiento respetuoso y proximidad simbólica al monasterio de Carlos V, un valor histórico del paisaje. Este es un lugar de reconciliación, de memoria compartida y un homenaje al silencio después del conflicto. Antes de irme me encontré con la tumba de un soldado cuyo nombre casi coincide con el mío. Me detuve un instante para rendirle honor, y ha sido un privilegio para mí estar más cerca de la figura del emperador Carlos V. Los espero en mi próxima aventura.